Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El planeta tiene lugares peculiares, algunos de ellos muy alejados desde el punto en el que nos encontramos, Occidente, América Latina, tal vez Estados Unidos. Lugares como Alaska. Alaska es un lugar relativamente inhóspito para vivir. Su clima es imposible. Las condiciones que te obligan a padecer dentro de un entorno de esas características hace que su densidad de población sea mínima. Es muy poca gente la que vive en Alaska. Pero pese a que sea muy poca gente, parece ser que en ese país o en ese, digamos que estado de los Estados Unidos, ocurren cosas bastante peculiares. Y cuando digo peculiares me refiero a cosas que pudiéramos denominar incluso inexplicables. Para hablar de los extraños fenómenos y sucesos que están ocurriendo en Alaska, tenemos ni más ni menos que a Rafa Fernández, quien nos va a explicar qué es lo que pasa allí. Rafa, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Hola José Luis, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Gracias por invitarme a tu programa. Pues sí, hemos estado hablando últimamente, Rafa y yo, y me ha comentado que efectivamente en la zona de Alaska parece ser que existen una serie de desapariciones, pero no desapariciones puntuales, sino desapariciones absolutamente masivas. ¿Qué es lo que ocurre en Alaska, Rafa? Pues mira, José Luis, Alaska tiene pues una superficie de 1.700.000 metros cuadrados. Estamos hablando de una superficie bastante grande, y teniendo en cuenta que solo tiene alrededor de 700.000 habitantes, que no es una población muy grande pues para todo este vasto territorio, ¿no? Pero es cierto que desde hace 20 años a ahora han desaparecido 60.000 personas. Pero es que han desaparecido 60.000 personas, y cada una por causas totalmente distintas, y que de hecho las fuerzas de seguridad de Alaska no saben explicarse. Es decir, tenemos, si empezamos desde ya las leyendas de los indígenas de Alaska, ellos cuentan que todo este tema de las auroras boreales, eso ya causa pues un problema a la población, que podrían incluso, lo que voy a decir es algo un poco extraño, podrían estar bajo el influjo de una especie de, entre comillas, zombificación por parte de estas auroras boreales, y que convierte a la gente a personas incluso sin voluntad, que ellos recogen en sus leyendas, que además son unas leyendas muy curiosas y muy bonitas, porque aparecen muy similares en otros puntos del mundo. Pero parece ser que incluso mirando estas auroras boreales, pues se dejan caer bajo ese influjo, ese embrujo, como ellos le denominan en esta parte del mundo, y que puedes llegar a tener verdaderos problemas, incluso de llegar al suicidio, de estar zombificado, actuar sin voluntad propia, y este sería el primer paso a este misterio que ocurre en Alaska. Esto sería un poco las leyendas que tienen estos indígenas. Y perdona que te corte, esto es curioso. Sí. Porque Noruega y Suecia tienen los índices de suicidio más elevados de Europa. Son países que se vive bien. Noruega se puede decir que es el Arabia Saudí europea. Y Suecia... Y en Alaska no se vive mal aunque haga mucho frío y las condiciones... No. En estos países, curiosamente, los suicidios son muy altos. La gente que se dedica, que es alcohólica, es muy elevado. Yo creo que tienen algún problema producido por... que quizás sean latitudes en las cuales el ser humano no es compatible. Yo estoy completamente de acuerdo, porque ya no solo en esa zona, sino en la zona rusa también. Es que claro, estamos hablando del círculo polar, aunque los psicólogos o psiquiatras pueden decir que porque no hay sol, que la temperatura es extrema, pero el ser humano es adaptable a todos los medios. De hecho, los nómadas que viven en el Sáhara están adaptados al calor, con lo cual el frío, no creo yo personalmente, es una opinión,
no creo que les influya. Yo creo que es por ese círculo polar ártico, que es que encierra muchísimos secretos, José Luis. Es que los mismísimos habitantes de esta zona nos hablan de un misterioso triángulo, como el Triángulo de las Bermudas, que es que desaparecen aviones enteros, pero aviones que luego salen en busca de estos aparatos y no los encuentran. Y no es que no los encuentren porque hay mucha montaña, porque siempre hace mal tiempo, porque en Alaska no siempre hace mal tiempo, no hay vendavales y nieve siempre, sino incluso en épocas más cálidas, en verano, en primavera, ocurre que es que hay como una especie, ellos denominan una especie de vórtices o puertas, no se sabe a dónde, que desaparecen. Y de aquí también es interesante rescatar ciertas noticias. Bueno, eso de por las ejemplo, puertas, ¿sí? efectivamente, en esas latitudes, las aberraciones y anomalías magnéticas son muy elevadas, son muy altas. Son muy altas. La propia idea ya de las auroras boreales hace que estén 6 meses, como tú bien sabes, sin sol. Están sin sol, ven como que fuera un atardecer un poco oscuro, pero no hay sol. Cuando llega el verano, el sol no se llega a meter, parece un atardecer, pero cuando llega el invierno, el sol parece que va a salir y nunca sale. ¿Tú crees que esa zombificación de la que estás hablando tiene algo que ver con la falta de sol y el magnetismo? ¿Qué ocurre allí? Pues yo creo que esos dos factores, a mi modo de ver, son importantes, y si añadimos que la ionosfera de esa zona está alterada toda la época del año, todas las épocas del año, esa ionosfera está alterada, más la falta de luz, más ese triángulo debido a esos vórtices por el tema magnético que acabas bien tú de comentar, yo creo que ahí tenemos un cóctel que puede ser perfecto para el tema de esa zombificación. Y te diré una cosa más. El tema del HAARP, todos sabemos que el HAARP está en Alaska, y que sigue funcionando, curiosamente, que lo iban a retirar y no lo han retirado. Claro, correcto. Supuestamente el HAARP no funciona, pero es que los mismos alasqueños, en este caso, la gente que vive cerca de esta población donde está el HAARP, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, Gacona, se llama Gacona, que están próximos a esta zona, dicen que sí está en funcionamiento. Por supuesto que está en funcionamiento. Y hay incluso personas autóctonas cerca de Gacona que ya comentan unos rumores de que el HAARP no solo está para el estudio de la ionosfera. Hay unos casos, y esto es lo que a mí me dejó impactado, y gracias a esto pude yo indagar un poquito más sobre el tema de Alaska. Hay personas que llevan debajo de su gorra, de su visera o de, en este caso, su prenda de cabeza para el frío, se envuelven la cabeza, esto parece una tontería pero no lo es, hacen como una especie de jaula de Faraday con papel de aluminio. Claro, cuando esto te lo explican, empiezas a indagar y a investigar, resulta de que es para no estar a voluntad del HAARP. Es decir, el HAARP supuestamente también manipula a las personas en contra de su voluntad, con esa variación de la ionosfera. ¿Quieres decir que en aquella zona, cuando el HAARP actúa, no solo manda ese tren de ondas hacia la ionosfera, sino que residualmente esas ondas se expanden por el área, por la zona, y la gente que allí vive tiene los problemas. Bueno, esto no es desdeñable. Y además hay una cosa bastante curiosa. Tú fíjate, y estamos hablando de lo que ocurre en esos lugares. El ser humano se desarrolla en las zonas tropicales. Cuando nace, hace millones de años, se desarrolla en las zonas tropicales. Y luego, muy lentamente, se va a las zonas del norte y a las zonas del sur, principalmente del norte. La emigración de esos cinturones tropicales a las zonas del norte son mucho más rápidas que el proceso evolutivo del propio ser humano. Entonces los desajustes biológicos que hay
porque no estás diseñado o no te has adaptado a ese entorno, es que hacen que te puedan ocurrir absolutamente de todo. Claro, es que ahí es lo que bien comentas tú, es que hay un cóctel entre el HARP, la ionosfera, esta falta de luz, luego ese magnetismo que es muy importante. Hay un caso muy curioso de helicópteros que se han pagado de forma privada para intentar ya no sobrevolar el HARP, sino aproximarse a una distancia y de lejos poder visualizar el campo donde están todas estas antenas, pero a una cierta distancia. Y normalmente esos helicópteros han pasado por ahí, pero cuando el helicóptero se ha detenido, ese helicóptero, todos los instrumentos de vuelo se han vuelto completamente locos. Y el mismo piloto, personas avezadas en el pilotaje de estos artefactos, han llegado a afirmar, es como si estuviesen observando de que cuando nos paramos, manipulan algo en el cual el helicóptero empieza a volverse loco. Incluso han tenido que hacer aterrizajes muy complicados en esa zona, ya no en pista de aterrizaje, sino en campos donde hay nieve o está pelado completamente, no hay nada, porque el helicóptero se venía abajo. Es decir, que sigue operativo. A ver, es que está lanzando un tren de ondas de 4 gigavatios o 3 gigavatios, ¿eh? Es que es muy potente. Es que tiene una central de gas solo. Una central de gas, y no piensen ustedes que es un generador eléctrico como el que pueda tener su vecino para cuando se va la luz, no. Es una central de gas en toda la regla que pudiera abastecer a una ciudad de mediano tamaño, y está única y exclusivamente destinado a que esa energía eléctrica se convierta en ondas. Claro, le pilla un helicóptero, sí. Imagínate. Claro, y todo esto, y mira, yo voy a decir la realidad. Yo antes, hace muy poquito tiempo, yo era partidario de que, bueno, el HARP, pues bueno, no emitía nada y recogía ondas. Pero claro, cuando te empiezan a escribir ciertas personas hispanoparlantes que viven en Alaska y te empiezan a describir todo este tipo de cosas e investigaciones que tienen hechas en relación a esto, y entonces ya te empieza a descuadrar un poco porque todos los datos son verificables y en realidad te das cuenta que es que el HARP no ha dejado de funcionar nunca. Y el HARP, como ya saben los que nos están viendo, pertenece a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Efectivamente, el HARP es compartido, pero tiene gran parte, pertenece al ejército de los Estados Unidos. Es compartido con una universidad, su desarrollador es Bernard Islum, un ingeniero, que él en su patente incluso habla de que tiene la capacidad de modificar el clima. Eso es algo que se puede ver, pero lo que aseguran los militares es que es una máquina que solo lo usan para las comunicaciones a larga distancia. Ellos dicen, no, esto solo para hablar con los submarinos. Y por supuesto la universidad dicen, no, esto lo usamos para geofísica, para investigar las auroras boreales, etcétera. O sea, es que ellos argumentan eso. De hecho, tienen días de puertas abiertas, ya no los tienen, pero tenían días de puertas abiertas. Claro, evidentemente unas instalaciones de esa naturaleza, tú por mucho que veas, no ves. Porque son, digamos que no ves físicamente nada. Los trenes de ondas no los ves. Tú no ves salir las ondas de tu wifi, tú no ves salir las ondas de tu microondas y por supuesto no ves entrar las ondas dentro de tu radio cuando estás escuchando un programa de radio. Entonces, por mucho que mires, observes y que te hagan días de puertas abiertas, no quiere decir absolutamente nada. Y además les viene fenomenal para limpiar una imagen. Pero desde luego el HARP es una máquina absolutamente siniestra, y además no solo hay uno, hay un montón. Y otro de ellos, curiosamente, está en Tromsø, en Noruega, que es una latitud muy similar a la que está en Alaska. Es interesante todo esto. Sí. Cuéntanos alguna leyenda más. ¿Qué ha ocurrido allí? Pues mira, hay un caso, te voy a contar un caso que ocurrió en el año 1986, concretamente con un avión de carga, un carguero, era un 747 y responde al vuelo HAL 1628. Pues bueno, durante este vuelo, que el avión tenía rumbo desde Islandia hasta la zona de Alaska, pues Torre de Control empieza a retransmitir a este avión si ellos tienen alguna anomalía en el vuelo,
no tienen ningún tipo de anomalía. Ellos empiezan a observar que en la parte trasera del avión, imaginaros un 747 a la velocidad que tiene que viajar, estamos hablando que llegan a los 800, 900 kilómetros por hora, no llegan a romper la barrera del sonido, pero es una velocidad muy elevada. Pues bueno, este avión empieza a hacer una serie de maniobras, José Luis, porque es que tiene un objeto no identificado en cola durante 50 minutos de vuelo. De hecho, Torre de Control le dice, mire usted, empiece a virar, porque ahora mismo nosotros no detectamos ese objeto, pero usted me está diciendo, el piloto que era japonés, sí, evidentemente lo estaba detectando en el propio radar del avión, y detecta como un objeto, como del tamaño de un campo de fútbol, el Santiago Bernabéu, por poner un ejemplo. Lo tenía en cola constantemente durante 50 minutos. Este avión tuvo que aterrizar de forma forzosa, porque claro, tú no sabes lo que tienes detrás, si es armamento, si es otro avión. Eso no respondió a ningún tipo de avión, eso era un ovni en toda regla, y de hecho el piloto y el copiloto llegaron a divisar el objeto brillante, luminoso, como un campo de fútbol. Estamos hablando del año 86. Este señor, cuando llega a tierra, cuenta su experiencia, automáticamente lo echan a la calle por haber contado esta experiencia. Y fenómenos como este, sobre todo fenómenos ovni en Alaska, le puedes preguntar a cualquier alasqueño, en este caso, de Juneau, de Anchorage, de cualquier ciudad importante, y te van a decir que si no todos los días, casi todos los días, ven como objetos luminosos se dirigen, y ahora creo que lo vamos a ir pillando, se dirigen hacia el norte. Claro, lo que decía Richard Byrd sobre aquellas naves que eran capaces de ir de polo a polo. Y sobre lo del piloto, pues cómo no le van a echar. Tú imagínate que un cirujano muy famoso empieza a decir que ve seres del espacio. Tú te pones... No, yo sí. Evidente. Y tú seguro que también. Pero ¿tú crees que mediáticamente no se harían la cuestión o se preguntarían, a ver, este señor ve señores del espacio, creen que es apropiado que coja un bisturí y le abran el pecho e intente curarle? Porque mediáticamente los medios de comunicación de masa son absolutamente crueles con este tipo de cosas. Imagínate un piloto que va diciendo por ahí que ve aviones, que ve ovnis del tamaño de un estadio. ¿Tú crees que la compañía no se cuestionará si ese señor está capacitado para seguir volando? Porque tenemos un mundo en el cual se ha creado una dictadura en el que ciertas informaciones nos las tenemos que digerir. Y cuando nos preguntan desde fuera, yo lo he vivido, de ver a gente que te estaba contando abiertamente no sé qué y luego encerrado te decía, mira chico, yo no te puedo decir otra cosa porque evidentemente tengo intereses que me impiden contarte algo que sea más allá. La verdad es que es un tema muy complejo y muy complicado. En la zona de Alaska y todas esas latitudes te encuentras cosas increíbles, incluso la zona de Canadá, ya incluso me atrevería a decir que Groenlandia, todos los países nórdicos. Es alucinante la cantidad de casos de este tipo. Incluso podemos hablar que Viaje al centro de la Tierra comienza en Islandia, ¿no? Un país también situado en esas latitudes. Es todo un misterio esas zonas, y debido a su poca habitabilidad, la verdad es que hay que tener un par de narices para irse más allá del paralelo 60 a vivir, la verdad. Y hay una cosa que ya cuando indagas un poquito sobre estos habitantes de Alaska y sobre sus orígenes, hay una cosa que llama muchísimo la atención, José Luis, que ellos también fueron visitados por gigantes que bajaron del cielo. Es muy curioso, ¿eh? Y que así como a nosotros bíblicamente nos hicieron de la tierra, el barro, ¿no? Del suelo, a ellos los hicieron de la nieve. Es muy curioso, claro, son los medios que tendrían allí más próximos, la nieve, ¿no? Pero que es muy curioso como estos gigantes también se pelean en el cielo, y esto nos recuerda un poco todo el tema de los vimanas, nos recuerda un poco el tema de la cultura mesopotámica, de Sumer, en fin, todo esto del tema Anunnaki, todo este tema.
Pero es muy curioso porque están hablando lo mismo con un contexto geográfico diferente, porque por ejemplo hay una parte de la mitología de los indígenas de Alaska, en el cual pues bueno, hablan de renos, hablan de zorros, hablan de lobos. Evidentemente son los animales que hay allí en esa zona, no pueden hablar de leones ni de serpientes, porque allí no hay serpientes, pero hablan de ese entorno con esos animales autóctonos de allí. Pero qué cosa tan curiosa, que es que hablan de unos gigantes que se pelean entre ellos, y de ahí nacen pues las montañas, los ríos, el ser humano. Sí. De hecho, claro, el ser humano dice que vienen de... No son concretamente estos, es otra tribu que hay muy cerca, en la zona de Canadá. Ellos cuando los preguntaban le decía que venían de una tierra que se llamaba Greenland, que estaba siempre al norte. Estaba al norte, entonces Greenland es la tierra verde. ¿Qué tierra verde hay al norte? Si al norte solo hay, si hay en Alaska hay témpanos, imagínate al norte todavía hay hielos más densos y más inhabitables prácticamente. Sí, y de ahí pues bueno, un poco ya los más interesados en este tema, ya cuando miremos en el Google Earth y veamos esos parches, ¿no?, en los polos, y que bueno, está todo un poquito tapado, pues bueno, yo creo que blanco y en botella. Es que a partir del paralelo 75-80 está todo tapado en el polo sur, y en el polo norte astutamente han pegado un océano irreal que no es real, hecho, para evitar ese cono que se produce, o ese círculo de, digamos, difuminado, sombreado, falseado, que se produce en el sur, en la Antártida. En el norte, si entráis con el Google Earth y lo veis, veréis que han camuflado aquella zona poniendo unos mares que no existen. Aquello no existía. Ocurre lo mismo que en el sur, ocurre lo mismo que en todos los lados. De hecho, ya he hablado del famoso satélite ISAT, que es el que más se acerca y ni siquiera pasa por encima. Bueno, Rafa, vamos a ver, Rafa Fernández, y para aquellos que lo quieran ver, pues tiene una web que es rafafernandez.net. Podéis entrar allí, tiene informaciones fantásticas, y por supuesto, pues a partir de ahí os podéis derivar a su canal de YouTube o a todo ese tipo de cuestiones, de programas de radio incluso que hace, en el cual Rafa Fernández desarrolla junto a sus colaboradores, bueno, pues todo este tipo de cuestiones desde las que lleva investigando desde hace ya mucho tiempo. Rafa, ¿algo más que añadir brevemente? Pues nada, muchísimas gracias. Como has dicho tú, pues ahí está mi página web, rafafernandez.net, programa de radio. La gente, como ya he comentado, en busca de la verdad es el equipo de trabajo, y ahí estamos pues para cualquier cuestión y cualquier cosa que se nos venga. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa, por estar aquí con nosotros. Pues nada, todo un misterio. Alaska. En fin, como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.